Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal, de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Bueno, amigos, hoy estoy contentísima porque me acaban de contagiar, ¿saben? Me acaban de contagiar una gran alegría. Qué susto, ¿verdad? Uno se puede contagiar de tantas cosas, pero es que yo creo que la fe es contagiosa y la alegría. Y en este caso, preparando un poquitín este programa con una hermana misionera de la Fundación Prodein, la hermana Isabel Rosales, la verdad es que cuando le empecé a comentar de qué podríamos hablar, ya me contagió. Su entusiasmo al hablarme de lo que estaba ocurriendo en Arequipa. Y ahora mismo la tenemos con nosotros. Hermana Isabel, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, hermana Carmen. Estoy feliz de estar con todos ustedes y compartirles la belleza de nuestra fe católica. Pues la verdad que sí. Y esto lo vamos a comprobar cuando nos digas un poquito cuáles han sido esas grandes alegrías que te has llevado en concreto en Arequipa. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que cada día es como una aventura fascinante porque Nuestra Señora siempre va como marcando caminos y nos lleva donde no pensábamos, pero que nos estaba esperando el Señor. Ahora en diciembre de 2022 tuvimos primeras comuniones, una tanda de comuniones que comenzó en octubre, que es el mes del Señor de los Milagros. Casi 400 niños se han acercado, han recibido a Jesús por primera vez en sus corazones. ¡Qué maravilla! Y entre ellos hemos tenido 5 alumnitos muy especiales porque tienen unas necesidades que quizás la sociedad nos lleva, porque nos ha imbuido de tantos conceptos falsos, a considerar las limitaciones y realmente no lo son. Uh-huh. Es verdad. Y yo creo que al contrario, ¿no? Pues son quizás niños que, pero si son capaces ellos de, a su nivel cada uno, pero de poder entender algo de la catequesis, algo de la fe, seguramente son almas tan puras que, bueno, dan muy grandes satisfacciones, ¿no es así? Sí, tienes razón, hermana. Ellos realmente, si les hablas el lenguaje de la caridad, si les hablas el lenguaje del amor, inmediatamente lo perciben y se abren, ¿no? Claro. Incluso con niños que tienen alguna dificultad así seria como el autismo, otros niños que hemos recibido están padeciendo alguna dificultad neurológica, uh-huh, o hemiplegia o diferentes problemas, claro, neurológicos. Uh-huh. Sí te comprenden, porque para amar y conocer a Jesús no se necesita sino este lenguaje de la caridad. Qué bien, me encanta oír esto y sobre todo imaginar cómo fue que se desarrollaron estas catequesis. ¿Tú les has dado catequesis directamente? Bueno, solamente a un niño que tenía, hace algunos años. Como también tenemos un colegio en Arequipa para niños necesitados, pues estaba yo en ese momento de directoras, se matriculó Samuel. Y bueno, cuando tenemos estos consejos docentes, la profesora de infantil de 3 añitos me comentó acerca de Samuel porque no se comunicaba y tenía algunas reacciones un poco complejas con sus compañeritos. Entonces yo fui
a hacer un seguimiento y bueno, Samuel efectivamente no hablaba, pero tenía una cara pues así tan hermosa y en ese momento tuve que hacer un trabajo. Yo abrí el ordenador portátil porque los niños estaban ya para salir al recreo y el fondo de pantalla que tengo es a Jesús. Y entonces el niño se me acercó por detrás sin yo verlo y me dijo Jesús. O sea, Fíjate, él no un niño emitía que ni no una es... sola palabra y me dijo Jesús con Wow. toda claridad. Y bueno, todavía está con nosotros Un en buen el principio. colegio. Sí, tiene algunas dificultades cognitivas, pero es un niño pues que realmente irradia esa ternura, esa pureza. Está por recibir la primera comunión ahora. Qué bien, ¿no? O sea, nunca, un poco la conclusión de esto es nunca dar pues un caso por imposible, ¿no? Sino que, claro, probablemente, no sé si él puede seguir con otros niños, digamos, en la clase o necesita una formación aparte. Él está recibiendo clase con los niños, con sus compañeros, pero todas las profesoras pues le damos una atención personalizada y trabajamos muy en clave de unidad con sus papás que son muy cercanos a la parroquia, eh, tanto que su tía, por ejemplo, suele recibir la comunión todos los días. Entonces es bueno que Dios hace las cosas perfectas y solo hemos podido comprobar paso a paso con el grupo de niños que te mencionaba anteriormente, Sí. porque se estropeó algo en el colegio y el ingeniero que fue a ayudarnos es un ingeniero de telecomunicaciones. Su novia tiene un centro especializado que se llama Gotitas de Saber y apenas empezamos a hablar, pues me dijo, hermana, me gustaría que tuviesen los niños catequesis porque la gente cree que ellos no saben, no entienden, pero como ya habíamos tenido la experiencia poquito a poco con niños con síndrome de Down, bueno, sobre todo con síndrome de Down y algunas dificultades cognitivas, le dijimos que sí, y gracias a Dios, una de las colaboradoras en la parroquia, que llegó hace relativamente poco, pues es técnica en educación especial y otra colaboradora está estudiando psicología y con ellas se inició pues esta formación para los niños y están pues maravilladas con los niños. Ay, qué hermoso reto, ¿no? Pienso que si antes has nombrado, hermana, nada menos que 400 niños que han recibido la primera comunión, que han sido pues en varias tandas o todos juntos en una sola ceremonia. No, no, se hace en varias tandas. Ujú. Suelen ser unos 20 a 30 niños cada Santa Misa. Ah, mejor. Entonces el padre se programan para que se haga, digamos, el viernes, los viernes y los sábados semanalmente. Se empieza desde octubre, que es el mes del Señor de los Milagros, y son santas misas muy especiales y aunque están abiertas a todos los feligreses, pues se reserva todo para sus familiares. Claro. Eso son los viernes y los sábados o los sábados y los domingos, hasta diciembre y en ocasiones hasta enero. Ay, qué bonito en todas las semanas. O sea, resulta que hay un grupo de niños Todas haciendo... las semanas. Ujú, Todas las semanas. que yo comprendo Es, que para una misionera esto es una fervor misionero total. ¿verdad? Una alegría. Sí. Hermana, ¿qué pasa con estos niños después? Porque este es el gran reto, ¿no? Está muy bien y es el objetivo de la catequesis de 2 años, por lo menos, el que hagan su primera comunión, hermana, y sabiendo bien lo que hacen, ¿no? ¿Nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de qué edades tienen y qué llegan a saber estos niños? Porque en Arequipa son especialmente avispados. Sí, bueno, si son los alumnos del Didascalio San José, que es nuestro colegio, realmente pues hemos tenido niños que incluso desde 4 o 5 años, hijos de matrimonios muy comprometidos con una fe muy sólida, que suelen colaborar con nuestros sacerdotes, pues la preparación, la catequesis se acorta, porque ellos
pues ya están al tanto de muchas cosas y realmente pues que uno los conoce desde que están en su cochecito de bebé porque sus padres asisten a la Santa Misa Dominical. Claro. Entonces ya reciben una Sí, catequesis en normalmente son familia. entre 7 y 9 añitos. Dime, ¿no? Reciben catequesis, digamos, en su familia. Claro, es que ya ha sido para ellos una vivencia, entonces en unos pocos meses ellos ya están preparados. Y luego recibimos niños de 10 colegios diferentes. Son colegios que a los que nosotros como parroquia enviamos catequistas. Catequistas que trabajan como profesores de religión en el colegio la mayor parte de las veces de manera gratuita. Y luego, esos niños sí son un poco mayores, porque, bueno, por las circunstancias y demás, pues reciben escasamente 1 o 2 horas semanales de clases, entonces ellos suelen ser niños más o menos entre los 9 y los 11 años. Bueno. Y también los mismos directores de esos colegios o los familiares de los niños que los años anteriores han tenido pues esta experiencia tan bonita en la parroquia nos recomiendan y recibimos niños de colegios incluso que están pues en las afueras de Arequipa. Uy, qué bien, ¿no? O sea, vienen desde muy lejos porque conocen pues el trabajo que se están realizando y nos buscan. Entonces, a veces hay que decirles, bueno, vamos a tener que esperar ya el próximo año porque literalmente no hay ni un solo metro cuadrado en la parroquia para recibirlos en la catequesis. Es muy bonito realmente, eso hace que las familias vuelvan a Dios. Los niños pues son como ese puente, es allí donde el Señor los está esperando y vuelven a Dios. Yo en eso he visto cosas maravillosas, e incluso el Espíritu Santo pues trabaja de tal forma que a veces algo que uno ha dicho pues la persona lo entiende de otra manera. Te voy a dar un ejemplo. Ay, sí. Sí. Hace varios años yo di una charla para los padres de familia. Era una charla aproximadamente un mes antes de la primera comunión. Ellos solían ir cada 15 días a las charlas que da nuestro párroco a los padres de familia. Pero esta ya se trataba de un ambiente un poquito más familiar para decidir un poquito ya los detalles de la ceremonia, etcétera, ¿no? Entonces yo les estaba comentando la importancia de acercarse a recibir el sacramento de la confesión. Y dije algo así, dije, si ustedes no se confiesan, los niños no se van a confesar. Lo que yo quería decir, obviamente, era que los niños aprenden con el ejemplo. Que si uno lleva una vida que no es coherente con la fe que dice profesar, pues ellos quizás se confiesan la primera vez y luego nunca vuelven a la iglesia porque no es parte de la vivencia familiar. ¿Y sabes lo que ha pasado? Pues el papá de Carla me dijo, muy bien, hermana. Lo que me había entendido era que yo les estaba pues dando una orden. Ustedes o se confiesan o sus hijos no se pueden confesar. ¡Ay, qué gracia! Claro, tú no pensabas decir eso, ¿no? Claro. Pues claro, él me lo entendió así, pero yo quería decir absolutamente todo algo diferente. Sí. Y el caso es que cuando llegó el día de la confesión, él fue con su hija, se acercó a confesarse, me pareció muy bien, y luego se acercó a saludarme y me comentó que hacía 13 años que no se confesaba. Y que me agradecía mucho que yo hubiera puesto como un límite así tan taxativo, porque no podía expresarme la dulzura que tenía en el corazón y la alegría tan grande de saber que él sabía poder acercar a comulgar con su hija el día de la primera comunión. Extraordinario. Así trabaja el Espíritu Santo con los misioneros. Esto es bello, de verdad.
como tú dices, los niños son como un puente cuando se están preparando en la catequesis. Hablan de lo que han aprendido con sus papás, obviamente, y con sus hermanos. Quizás recuerdes otros casos donde la familia, a raíz de que un niño hizo la primera comunión o algo así, pues la familia cambió. O de repente a lo mejor hay papás que están pues peleados o quién sabe, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí realmente es extraordinario como la misericordia del Señor se manifiesta. Por ejemplo, también me sucedió con unas niñas. Bueno, los grupos son mixtos. Siempre la sesión de catequesis incluye una visita al Santísimo. Estábamos justamente viendo cómo se podía hacer oración, las diferentes clases de oración, y los niños me preguntaban oración mental, oración vocal. Fuimos al Santísimo porque tenemos una capillita de adoración perpetua en la parroquia y los niños se arrodillaron. Hicimos pues lo que solemos hacer y les dije, vamos a hacer ahora oración mental. Es cuestión de que le abran el corazón a Dios y le cuenten lo que necesitan, lo que quieren o le den gracias. A la salida yo los veía pues a varios niños muy tristes. Oh. Y me comentaron, sí, estaban muy tristes, me comentaron que sus padres pues estaban separados o estaban en proceso de separarse, divorciarse. Entonces yo les dije que ellos eran los amigos predilectos de Jesús, que a él le gustaba estar con ellos porque eran como azucenas que perfumaban su jardín o alguna cosa así. Y los niños me dijeron, sí, vamos a pedir para que Jesús, que es el único que puede tocar y dar ese toque sustancial al alma de la persona, cambie por completo lo que hay en el corazón de tu papá y tu mamá y vas a ver que van a volver. Y efectivamente eso pasó con 2 familias. Uy, al final de la catequesis. Y los niños me venían a decir, pues, con un asombro tan extraordinario, hermana, le hemos pedido a Jesús, hemos rezado y Él nos ha escuchado. ¡Qué belleza! ¿No? Yo tampoco lo podía creer, o sea, que uno tiene fe, pero pues de estas señales así palpables de la misericordia de Dios y bueno, pues para romper en alabanzas al Señor. De verdad. Me sucedió con estos niños. Y luego también hace poco, justamente en el año así de la pandemia, estábamos un poco a la expectativa de las indicaciones de nuestro arzobispo. Porque no se podía dar la catequesis presencial. Claro. Y gracias a Dios, varios de los catequistas antiguos, por decirlo así, que llevaban ya una tradición con nosotros, dieron su sí y empezamos a dar catequesis virtual. Y estábamos en esto de las catequesis virtuales y tuvimos una vigilia, cuando ya las restricciones empezaron a menguar. Explica, por favor, ¿qué es esto de la vigilia? Explícalo a nuestros amigos oyentes. Bueno, teníamos una vigilia de oración, si no recuerdo mal, fueron 3 horas dedicadas a la Virgen con el Santísimo expuesto porque era una gran fiesta en su honor. Uh-huh. Cuando empezaron pues cuando se permitía un aforo muy limitado en el templo. Sí. Estábamos las hermanas, los sacerdotes, y yo bajé de primera porque tenía que mirar algo de la sacristía. Cuando bajé, encontré a un niño. Un niño, pues se veía bastante menor, y estaba sentado cuando el padre empezó todo ese hermoso rito de la exposición del Santísimo. Él se arrodilló justo detrás del padre y respondía en voz alta todas las fórmulas sin ningún problema. Yo lo miré, yo decía, tendrá 6 años, ¿de dónde ha venido este angelito? Porque pues era verdaderamente hermoso. ¿Y él solito? Y el niño seguía yendo, pero pues entre que estábamos en la vigilia
desde 9 a 12 de la noche, no le pregunté su nombre ni nada. Y un día que yo fui a hacerle una visita al Santísimo, lo encontré. Y dije, ay, tengo que preguntarle cómo se llama, cómo ha llegado aquí. Y me abordó su mamá para preguntarme si, a pesar de toda la situación de emergencia, había posibilidad de que el niño recibiera catequesis. Yo le dije, claro, por supuesto, ¿cuántos años tiene? Y el niño tenía solamente 7 años. Durante ese tiempo los estábamos recibiendo a partir de los 8 años. Yo le dije, si quiere, hablamos con el padre Yavilla y él le puede, pues, conseguir un permiso, etcétera. Y, bueno, como que pasaba del entusiasmo a decirme, esperemos un poco, hermana. Bueno, y esperábamos, y luego ya empezaron todas las sesiones de catequesis presencial. Evans, que así se llama el niño, empezó con nosotros y todo muy bien, maravillosamente, iba casi todos los días a la Santa Misa con su mamá, su papá y su hermanito pequeño. Se quedaba el papá normalmente un poco en las sillas de atrás y a veces salía. Y bueno, el día de la primera comunión, el niño fue a entregarme un recordatorio. Yo se lo recibí y le dije, y Evans, ¿cómo fue ese primer encuentro con Jesús? Se quedó pensando y me dice, hermana, sentí gozo, mucho gozo en el alma. Se quedó así mirándome y en eso viene su mamá y me dice, hermana, quiero agradecerle por tantas bendiciones, porque desde que yo entré aquí en esta parroquia, porque Evans, mi niño mayor, estaba buscando un lugar donde hacer oración. Todo lo que yo he aprendido del Padre Molina me ha centuplicado las bendiciones en mi vida. Yo estaba pasando una dificultad muy grande, una crisis en mi matrimonio. No sé si usted recuerda que yo quería que mis hijos empezaran la catequesis, porque quiero que sean sacerdotes si Dios quiere en el futuro. Pero, ¿se acuerda usted que el papá se salía? Y yo, bueno, sí, me imagino que porque al ser el niño tan pequeño, quería, pues, si se ponía a llorar. Me dice, no, hermana. Mi esposo no creía. Mi esposo estaba trabajando en un colegio católico, pero trabajar en un centro católico no quiere decir tener fe. Pero como Evans recibió tanto cariño de las hermanas y tuvo una acogida tan cálida de parte de Padre Alberto, pues yo pensé, vamos a seguir al niño. Y mi esposo ahora cree. Wow. Nuestro matrimonio se ha consolidado totalmente. Y yo quiero que usted lo sepa, hermana. Yo le decía, gracias a ella por eso tan hermoso que me decía, yo quiero que usted lo sepa, hermana, y quiero que se lo comunique a toda la familia espiritual del Padre Molina, porque ustedes también tienen que saber que hay fruto. Y luego, eso fue más o menos en noviembre, y para diciembre ya su esposo se confirmó. ¡Ay, qué bien! Porque habían recibido una dispensa especial para el matrimonio, pero él tenía pues estas dudas y estas cosas, y Evans pues lo ha llevado a los pies de Jesús. Es ahora monaguillo también Evans, porque ha terminado su primera comunión, pero sigue vinculado a la parroquia, y ella está como miembro del Reinado de María y es fija su hora de adoración perpetua en el Santísimo. Claro. Entonces son cosas realmente muy hermosas, muy hermosas las que el Señor propicia, porque nos ama mucho. Y lo demuestra cuando le dejamos. Sí. ¡Qué hermosura! Yo creo que, es que no terminarías, hermana Isabel, de contarnos. Sí, hay muchas cosas. ¿Verdad que sí? Alegrías. Bueno, pues esperamos que en otra ocasión nos puedas acompañar, porque ya el tiempo se nos pasó, pero de verdad, gracias también pues por ser testigo de este gozo tan grande de ser misionero y de ver la acción del Dios que nos ama.